Jóvenes que ni estudian ni trabajan. Esta frase resume la etiqueta de los llamados ninis. ¿Trabajas? No. ¿Estudias? No. ¿Qué haces? Nada. Me levanté a la 1 de la tarde. Me bañé y mis padres me trajeron mi plato favorito del Tropiburger. Si yo no pedí nacer, ¿por qué tengo que trabajar ahora? Que me mantengan ellos y listo, porque si me quisieron tener, que me mantengan, así de simple. El término nini es corto, pero viene cargado de muchos prejuicios. ¿Son vagos, jóvenes sin rumbo o más bien se enfrentan a una falta de oportunidades? Tengo 23 años, ¿sabes qué? Y no puedo conseguir un laburo. Salgo todos los días temprano a buscar con un currículo y no puedo conseguir un laburo. ¿Por qué? Porque me discriminan. ¿Por qué? Porque no tengo estudio. ¿Por qué? Por el otro. ¿Por qué? Porque te estimas. ¿Por qué? Porque estás viviendo en provincia. En América Latina, 1 de cada 5 jóvenes está en esta situación. Pero como ya vimos, detrás de esas cifras hay realidades diversas. Sí, están los que deliberadamente no quieren estudiar o trabajar, pero también están quienes no tienen la oportunidad porque, qué sé yo, no tienen los recursos para ir a estudiar o no pueden trabajar porque cuidan a sus hijos o a sus hermanos o a sus padres enfermos. Me gustaría estudiar, pero no, como que no tenía apoyo. Y trabajar sí me gusta, pero pues ahorita me he dedicado solo a mis hijos, entonces el trabajo más después. O tal vez están estancados en el desempleo, a pesar de echarle muchas ganas. Pues es agotador, frustrante, entender de que uno hizo una profesional y que al día de hoy pues no consigue empleo en lo que estudió. Que he mandado currículum en muchos lados y no sé si será porque igual pide mucha experiencia, entonces cuando ya ven que uno no tiene la experiencia no lo dejan de lado. Las historias cambian según el país, el género o la clase social, pero lo que todos tienen en común es que revelan un problema estructural que amenaza con dejar a millones de jóvenes atrás. ¿De dónde viene el término nini? ¿Qué tanto se ajusta a la realidad? ¿Por qué afecta más a las mujeres y a los más pobres? En este episodio de Cómo te afecta, vamos a desarmar el mito de los ninis, explorar sus causas y escuchar las voces de quienes reciben esta etiqueta. Empecemos definiendo, ¿qué significa ser un nini? La palabra nini es la adaptación al español del acrónimo en inglés NEET, Not in Education, Employment or Training. O sea, jóvenes que no estudian, no trabajan y tampoco realizan algún tipo de formación. El término apareció por primera vez en Reino Unido a finales de los 90, pero se popularizó tras la crisis económica de 2008 y más tarde con la pandemia de COVID-19. Hoy está en boca de gobiernos, académicos y medios de comunicación de todo el mundo. Pero cuando un joven no trabaja ni estudia, ¿es justo categorizarlo como un nini sin analizar profundamente las causas? Le preguntan a uno por qué no está trabajando o por qué no está haciendo nada y a veces no es que uno no quiera hacer nada, sino que las situaciones no se prestan o no están adecuadas para conseguir trabajos. Por eso los expertos sostienen que el término no es tan claro como parece. La generación Nini está definida por aquellos jóvenes sin proyecto que ni estudian ni trabajan, y yo los ubico en aquella franja de jóvenes que pudiendo elegir no eligen. Y esta es la característica principal, porque hay toda una corriente que habla de los Nini como aquellos que están por debajo, ¿sí?, de las necesidades básicas cubiertas, y ahí yo digo que no son Nini. Nini es quien pudiendo elegir no elige y se queda atorado en el pasaje de la adolescencia al mundo adulto. Queda atascado ahí en un embudo sin poder atravesar y salir de la adolescencia. Hablar de los ninis como si fueran un grupo homogéneo puede ser engañoso porque deja fuera realidades invisibles. La ocupación implica trabajar por un ingreso, pero no cubre las dimensiones de trabajo que no generan ingresos, como por ejemplo el hecho de que la mayor cantidad o porcentaje de ninis son mujeres condicionadas por las tareas y responsabilidades de cuidados. Es decir, tienen que realizar tareas de cuidado básicamente de personas mayores en el hogar, de niños pequeños que pueden ser hermanos o hijos propios y de miembros del hogar que están enfermos. Tampoco esta visión de trabajo por una remuneración o ingreso incluye el trabajo voluntario, que está justamente en el caso de los jóvenes vinculado justamente a la exploración vocacional, ¿no? Mis padres no podían pagar una niñera o el nursery o algo por el estilo,
y pues me tocó cuidar a mi hermano y espero que esto sea temporal y solamente sea por un momento y retomar mis estudios. Es decir, ser nini no significa desinterés o vagancia. A veces significa hacerse cargo de responsabilidades que el sistema no reconoce. Puede resultar útil como una categoría que en el fondo es una primera fotografía del problema, ¿sí? Porque nos permite dimensionar cuántos jóvenes están excluidos de los principales canales de acumulación de capital humano, ¿sí? Y ahí está, por ejemplo, lo más importante, la educación y el empleo formal. Sin embargo, como he planteado también en mis publicaciones, esta categoría también tiene limitaciones súper importantes. Hablar de los ninis no es hablar de jóvenes desinteresados o flojos en nuestro país, ¿sí? Sino de estructuras sociales que los expulsan del sistema educativo y laboral. Hay muchas otras razones por las que una persona joven no estudia o trabaja, pero eso lo veremos más adelante. La Organización Internacional del Trabajo, la OIT, estima que hay 262 millones de jóvenes en el mundo que no estudian ni trabajan, y la situación es especialmente preocupante en los países más empobrecidos. Allí, el porcentaje de jóvenes que pertenece a este grupo se ha incrementado casi un 5% en los últimos 20 años, alcanzando su pico durante la pandemia y apenas ha bajado un poco desde entonces. Hoy casi 3 de cada 10 jóvenes son ninis en los países más empobrecidos, según la OIT. La mayoría se concentra en África y la península arábiga. Mientras tanto, en muchos países de ingresos altos, la situación ha mejorado. ¿Y en América Latina? El fenómeno de los ninis también toca de cerca a América Latina. Mi día es levantarme y jugar Free Fire y ayudar a hacer en el hogar, ayudarle a mi mamá. Según la OIT, en 2023 había casi 21 millones de jóvenes latinoamericanos en esta situación. Eso es un 19,9% o casi 1 de cada 5 en la región. Un número apenas por debajo del promedio mundial, que es del 20%. Pero, ¿cómo ha cambiado con los años? En el caso de América Latina, este indicador o este porcentaje tuvo un incremento significativo durante la pandemia, ¿no? Condicionado obviamente que no podía haber una presencialidad en el sistema educativo. Pero luego, con la transición hacia la pospandemia, estos indicadores o este porcentaje de los ninis ha vuelto a caer a los niveles premios a la pandemia. Sin embargo, aunque la tendencia parecía estable, uno de los países más prósperos de la región ha encendido las alertas. En Chile, el número de ninis aumentó un 1,5% en el último año. En Chile tenemos más de 336.000 jóvenes en esta situación, lo que equivale al 13,2% de la población entre 15 y 24 años. El desempleo juvenil bordea el 22% y en el caso de las mujeres llegan al 25%. Estas cifras reflejan no solo la debilidad del mercado laboral juvenil, sino que también la posibilidad de que estemos frente a una generación perdida en términos de capital humano y movilidad social. Y esto no solo tiene consecuencias en el aquí y ahora. Esto preocupa por 2 razones principales. Primero, porque se trata de un desperdicio de talento en un país que está envejeciendo rápidamente, ¿sí? Y que necesita aprovechar el máximo potencial de las nuevas generaciones. Segundo, porque amplifica la desigualdad. Quienes no logran insertarse en educación y empleo tienden a quedar atrapados en trayectorias de precariedad, informalidad e inestabilidad a lo largo de su vida. Mi día a día actualmente es que me encuentro sin trabajo y estoy como haciéndolo de niñera con el sobrino de mi cuñada. Lo último que hice fue una práctica y no tuve la opción de seguir trabajando ahí porque no me dieron la oportunidad. Aún así, Chile sigue estando por debajo del promedio regional, que como dijimos es del 20%. Pero si miramos otros países, la situación empeora. En Colombia, por ejemplo, la proporción aumenta hasta un 22% según datos de este mes. Eso sí, con un rango de edad que va hasta los 28 años. Honduras alcanza el 28,7% según datos del año pasado, aunque en este caso el intervalo se extiende desde los 12 a los 30 años. Es decir, casi 3 de cada 10 jóvenes hondureños no estudian ni trabajan, pero eso no significa que estén todo el tiempo sin hacer nada. Pues estar pendiente de mis niños todo el día,
asearlos, jugar con ellos, estar pendiente de todo en el hogar. Centroamérica, con algunos de los porcentajes más altos, parece ser el hogar de muchos ninis. Guatemala, Nicaragua y El Salvador también se acercan al 30%. ¿Qué sucede en esa región? Centroamérica tiene, digamos así, porcentajes altos de deserción escolar o de no finalización de la secundaria, por ejemplo, y también altos niveles de informalidad. No obstante, creo que esta visión hay que matizarla, ¿no? Porque Centroamérica es una subregión heterogénea. Tiene países con alta deserción escolar como Honduras y Guatemala y otros con menor deserción escolar como Costa Rica y Panamá. Lo mismo aplica con la tasa de informalidad, que es mucho mayor en varios países y relativamente más baja en Costa Rica y Panamá. La verdad casi no me gusta estudiar, prefiero trabajar. Como menores casi no los dan trabajo. En fin, detrás de cada número hay historias distintas. Jóvenes que no estudian ni trabajan por diversas razones. No todo es blanco y negro. Algunos han decidido pausar o abandonar sus estudios por cuestiones económicas. Los costos son muy altos y en la de Antioquia pues hay que entrar por inscripción y examen y todo eso. Entonces los costos, el transporte porque estaba todo muy lejos y pues también que yo tenía que seguir haciendo mi vida porque yo pues también respondo en la casa. Para otros es más bien algo temporal. Prepararse para los exámenes de admisión a la universidad también cuenta. No quería estar tomándome el año sabático. De hecho, a mí me hubiera encantado entrar a estudiar porque yo tenía esa percepción de, pucha, voy a estar un año sin estudiar y tampoco trabajar y eso me hacía sentir como floja. Pero después de haber sabido que no pude entrar a la universidad, me tomé igual mi tiempo de pensarlo, de procesarlo y me di cuenta que al final no estoy desperdiciando mi día a día porque no estoy haciendo cosas que no sean productivas, sino que al contrario, me enfoco en estudiar y en prepararme para algo para mi futuro que sí me va a servir. Creo que eso es como una presión externa, es más interna como de ver que todos avanzan y yo no, que todos están con una carrera o ya están en prácticas y yo todavía no entro. El 27% de los estudiantes en América Latina de entre 18 y 24 años no finalizan la educación secundaria y no asisten a ningún nivel de educación según el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto significa que casi 3 de cada 10 jóvenes abandonan la educación de forma temprana. Guatemala es el país con las mayores tasas de abandono. Casi 6 de cada 10 dejan de estudiar o formarse. Le sigue Honduras con unos 5 de cada 10 y para sorpresa de muchos, el tercer país donde más jóvenes abandonan la educación es Uruguay, donde casi 4 de cada 10 lo hacen. Los países que menos tasas de abandono tienen son Chile, Perú y Bolivia. El dinero tiene mucho que ver con el abandono de los estudios en la región. Los jóvenes en el nivel socioeconómico más bajo abandonan la escuela casi 3 veces más que los que pertenecen a hogares más ricos. Hay una disonancia enorme entre lo que pasa puertas adentro de las casas y lo que pasa en el afuera. Y en el afuera, ¿sí? Efectivamente se estigmatiza y se etiqueta a este que es un vago, que es un holgazán, que no quiere trabajar. Y en realidad no es que no quiera, sino que no tiene las herramientas para. En cuanto al trabajo, la OIT prevé que este año un 13,8% de los jóvenes estarán desempleados, igual que en 2024. Sin embargo, esta tasa sigue siendo 3 veces superior a la de los adultos. Y en algunos países los números se disparan. De nuevo aparece Uruguay, que esta vez se lleva el primer puesto. Aquí casi 3 de cada 10 jóvenes están desempleados. Le siguen Costa Rica y Colombia, donde 2 de cada 10 lo están. Los países con menos jóvenes desempleados son Paraguay, Ecuador y México. Los jóvenes se quejan de bajos salarios, las malas condiciones de trabajo y la falta de oportunidades en general. Debido a que la economía del país es un poco pequeña, entonces se reducen las áreas donde uno pueda trabajar o las oportunidades. En el caso mío, que soy mecánico automotriz, a veces es muy complicado encontrar trabajo ya que mis estudios son limitados. Pues en ese ámbito de enfermería es muy complicado, digamos, el pago. El pago es un poco complejo y es injusto para lo que uno tiene que aguantarse y para las horas que uno tiene que estar ahí trabajando. Otras veces son jóvenes de clase media y alta quienes pueden, pero no quieren estudiar ni trabajar.
es una generación, la generación Nini, que no puede ni sabe frustrarse, ¿sí? Porque los adultos han ido solucionando los problemas antes de que sucedan, y la clase media y la clase alta, las clases más pudientes, muchas veces son grandes usinas de ninis. Estos jóvenes tal vez no estudian ni trabajan porque no sienten que sea necesario. Cuentan con el soporte de sus padres. Entonces, síndrome de algún chino, ¿sí? No hay nada para desear, hay un sobreempacho de confort, hay una ausencia de deseo, y frente a esta ausencia de deseo, cuando entran al mundo empresarial y demás, van a tratar de replicar, lógicamente, este modelo que han aprendido en sus casas. Pero los jefes en los trabajos no son la mamá o el papá. No hay padres y madres ahí que satisfagan las demandas, y ahí se generan los conflictos, porque los salarios le parecen bajos, porque las condiciones le parecen muy exigentes y porque no tienen las habilidades de afrontamiento, pero no por culpa de los chicos. Y esta apatía a veces genera tensión dentro de las familias. Las generaciones anteriores suelen recriminar a los jóvenes que los tiempos que ellos vivieron fueron peores y que aún así salieron adelante. Ay, mamá, ya no puedo más, estudiar me va a matar, no me entra nada en la cabeza, déjame ir a descansar. Tu padre a los 8 años ya cargaba bolsas de cemento para llenar techo. Por parte de mi madre intento hacer el apoyo, pero por parte de mi padre es cero, porque mi padre siempre ha sido y ha trabajado desde muy chico, entonces idealiza que yo esté haciendo los mismos pasos que él. Y en este tiempo es complejo porque la mayoría de los lugares donde se ejerce como trabajar en sí piden mucha experiencia y no hay lugares donde conseguir experiencia. Si la situación ya es difícil para quienes tienen el respaldo económico de la familia, imagínense cómo es para los que no. Ya lo dijimos antes, 1 de cada 5 jóvenes de América Latina no estudia ni trabaja, pero aplica esto por igual a hombres y mujeres, en absoluto. De hecho, la tasa de mujeres ninis casi duplica la de los hombres, según cifras de 2024 de la OIT. El 26,1% de mujeres jóvenes de la región son catalogadas como ninis, mientras que solo el 13,9% de los hombres lo son. Se podría decir que me necesitan bastante, a gran mayoría, porque ellos solamente pasan trabajando y a mí me toca pues cuidar a mi hermano y limpiar la casa y mantenerla. Con frecuencia, muchas mujeres jóvenes se dedican por completo al trabajo doméstico no remunerado o incluso se ven en situaciones como esta. Tengo 13 años, yo también tengo 13 años y somos madres jóvenes. En Chile, el 68% de los ninis son mujeres, ¿sí? Las causas son múltiples y estructurales. También influyen los estereotipos de género acá, que siguen asignando a las mujeres el rol de cuidadoras principales y los desincentivos laborales asociados a la maternidad. La maternidad temprana es un desafío enorme porque impide a muchas mujeres terminar sus estudios o tener una carrera laboral, como también es un obstáculo tener una discapacidad, o más bien, la discriminación relacionada a ella. Porque llegas a las empresas y te dicen, no gracias, no puedo tener una persona con discapacidad porque es mucho riesgo. Debido a que en mi caso yo tengo epilepsias, no quieren tener esa responsabilidad de que si algo me pase, no quieren quedar con el problema. Otra gran barrera es la pobreza. En una región tan desigual como América Latina, si naciste pobre, es muy probable que lo sigas siendo el resto de tu vida. Yo quiero estudiar, soy bien en la vida. No sé leer ni escribir. Yo quiero ser un músico profesional para ayudar a mi mamá, que no falte comida. Y desgraciadamente, muchos jóvenes de bajos recursos que no estudian ni trabajan terminan en otras situaciones de vulnerabilidad. Estos jóvenes pierden ingresos presentes, no acceden a seguridad social ni a protección previsional y además están más expuestos a riesgos sociales como la delincuencia, la drogadicción o la mendicidad. Ahora bien, aquí hay que ser muy clara, la pobreza no es un callejón sin salida. El riesgo existe, pero no es inevitable. Vivir alejado de la ciudad también dificulta el acceso a una educación de calidad y a trabajos remunerados. En los entornos rurales el fenómeno de los ninis es más intenso por varias razones, ¿sí? Primero, por el menor acceso a educación superior y la capacitación técnica. Segundo, también por la escasa diversificación de empleos formales. La agricultura de subsistencia y también los trabajos informales predominan en este tipo de contexto.
y eso claramente limita la empleabilidad juvenil. Y tercero, también por la ausencia de servicio de transporte y de cuidado, lo que restringe aún más la participación de jóvenes. Al igual que en el trabajo doméstico, mucha gente en zonas rurales ni siquiera recibe un salario, y eso a pesar de que es un trabajo diario que requiere muchísimo esfuerzo. Lo mismo pasa con los que hacen voluntariado. ¿Por qué la categoría Nini no los tiene en cuenta? Claro, como son trabajos no remunerados, se supone que están en muchos sentidos invisibilizados. Y en ese sentido, al estar invisibilizados, no se puede ver la dimensión del impacto que estos trabajos tienen en las economías. Pero sí tienen un impacto muy fuerte. Estos trabajos no remunerados facilitan que los trabajos remunerados puedan realizarse, sobre todo en todo lo que tiene que ver con la participación laboral de otros miembros de los hogares. Y en ese sentido, poder dar cuenta de esta dimensión es fundamental, en particular para valorar todos los esfuerzos que están haciendo en el desarrollo de las economías de cuidado y de los sistemas nacionales de cuidados en los países de la región. Brecha de género, desempleo, pobreza, discriminación, exclusión social. Hay muchas razones que te hacen un Nini que la simple pereza o desmotivación. Teniendo el panorama más completo, veamos cuáles pueden ser las posibles soluciones. Hasta aquí hemos visto cifras, testimonios y causas, pero ¿qué se puede hacer para que menos jóvenes queden atrapados en la etiqueta de ninis? Algunos piden más acompañamiento vocacional para no andar perdidos y quedarse estancados a la hora de elegir una profesión o formación. Debería estar muy reforzado ese tema de la orientación, del desarrollo profesional, acompañado de psicólogos, psicoterapeutas, para que nos ayuden como a orientarnos en qué nos gustaría especializarnos en un día, qué nos gustaría trabajar en un día. Varias redes de apoyos como donde uno se pueda de pronto informar, pues a nivel no solo de una institución, sino pues que se unan o algo así, pues sería chévere. Organismos internacionales como la OIT, la CEPAL o el Banco Mundial también han planteado algunas rutas posibles. Una de ellas es evitar el abandono escolar. Y para eso se propone mejorar la calidad de la enseñanza, hacerla más atractiva, accesible y conectada con el mundo laboral. Por una parte, hay que reforzar la valoración y pertinencia del sistema educativo, que permita a los jóvenes mantenerse en él. Como vimos, la condición de no estudiar ni trabajan remuneradamente, en el caso de los jóvenes, tiene un correlato directo con el hecho de que hay niveles de deserción escolar, ¿no? Y en ese sentido, ver que en la educación hay una herramienta efectiva que los habilite a los jóvenes a tener habilidades que posibilite integrarlos al mundo del trabajo. Otra medida clave es abrir caminos hacia el trabajo. Por ejemplo, ofrecer formación técnica y profesional vinculada a los sectores productivos de cada país. También crear programas que faciliten pasantías que sirvan como un puente entre la educación y el mundo laboral. Si hay algo que constantemente escuchamos en cómo te afecta cuando salimos a la calle a hablar con los jóvenes, es lo difícil que es lidiar con el círculo vicioso de que no te contratan por no tener experiencia. Y no puedes tener experiencia porque no te contratan. Uno siempre cuando sale de la universidad o ya tiene su título, muchas cosas, como decía anteriormente, piden mucha experiencia y nunca se le dan la oportunidad de generar eso. Y el cambio que debería haber es que le den la oportunidad a jóvenes que puedan iniciar, ya sea si se equivocan o no, que puedan experimentar para poder ser profesionales, por decirlo, para lo que uno estudia. Además, se insiste en la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Ya vimos que muchos de los ninis son en realidad mujeres que se encargan del cuidado de niños o familiares. Por eso, los expertos proponen dar más apoyo a madres jóvenes. Primero está el tema del Sistema Nacional de Cuidado, donde se deberían ampliar programas como Chile Cuida, avanzar hacia una sala cuna universal y fortalecer redes comunitarias de cuidado. Esto no solo libera tiempo para que las jóvenes mujeres puedan estudiar o trabajar, sino que también reconoce socialmente, y esto es muy importante, el cuidado como un trabajo indispensable. Algunos países ya han empezado a mover fichas. Se acabaron los rechazados. El presidente López Obrador hablaba mucho de cómo a los jóvenes les llamaron en el periodo neoliberal ninis, ni estudian ni trabajan. Pero una palabra todavía quizás más fuerte
es rechazado. En México, el programa Mi Derecho, Mi Lugar, presentado recientemente por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca que ningún joven quede fuera de la educación media superior. Junto a él existen apuestas como ProJoven en Perú o Jóvenes en Acción en Colombia. En fin, detrás de muchos ninis no solo hay una estadística. Muchas veces hay jóvenes con talento, con ganas y con derecho a un futuro mejor. Ser joven en América Latina no es tan fácil, mucho menos cuando las etiquetas pesan más que las oportunidades. En muchas ocasiones la palabra nini simplifica, reduce y hasta estigmatiza, pero detrás de ella encontramos realidades diversas, jóvenes que cuidan, que buscan, que esperan, que sueñan. Los expertos coinciden en que no siempre se trata de jóvenes que no quieren, a veces se trata de jóvenes que están en la rebusca de cómo ser incluidos. Ahí está el verdadero reto, ¿cómo hacemos para pasar de la etiqueta a la acción? Porque cada vez que uno queda al margen, perdemos todos. Pierden las familias, los centros educativos y las empresas. Pierde la sociedad. Con esto los dejo y aprovecho a despedirme por un buen rato para gozar de mi licencia de maternidad. Ernesto, como siempre, seguirá por aquí y pronto van a conocer a alguien nuevo. Los dejo en buenas manos. ¡Chao!